ahí tenemos la concepción de logística que nosotros establecemos en el marco del conflicto en el cual estamos situados. Para nosotros la logística son los medios principalmente de producción estratégicos, los medios de distribución y abastecimiento, los medios de circulación de la información y los medios de circulación de la moneda, del sistema financiero argentino. Esta concepción nace a partir de un desarrollo en el marco de la Ley de Defensa Nacional, la 23.554, que expresa en su artículo 2 que la defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar agresiones de origen externo. Ahora bien, claramente este concepto ha quedado incompleto en el marco del siglo XXI y las acciones que se han venido tomando, principalmente en Medio Oriente, América Latina y Europa. Y este concepto, ¿por qué ha quedado incompleto? Precisamente porque la concepción de defensa ha tomado una dimensión integral. Cuando hablamos de dimensión integral, estamos hablando que la acción se desarrolla, la acción de defensa y ataque se desarrolla en diferentes planos estratégicos, como es el territorial, el gubernamental, el productivo, el tecnológico, el financiero y el cultural. Entonces ahí tenemos un plano, un abanico de acciones políticas que tienden a degradar el desarrollo soberano de la nación y lógicamente a penetrar la defensa de las naciones con el objetivo principal de erosionar sus cimientos soberanos. Por eso, en este sentido, no queda ninguna duda que las operaciones que integran las áreas de defensa nacional tienen como factor preponderante la logística, constituida en los términos que nosotros le hemos establecido, es decir, medios de producción estratégicos. Cuando hablamos de medios de producción estratégicos, tenemos que centralizarlo en los diferentes ciclos que han cerrado las diferentes revoluciones industriales. Estamos hablando del desarrollo del acero, los minerales con eje en los hidrocarburos, las unidades de transporte y, lógicamente, lo que ha cerrado el ciclo de lo que nosotros inclusive denominamos la tercera revolución industrial, que es el desarrollo tecnológico aeroespacial. Ahora, también nosotros impulsamos, en el marco de bienes estratégicos, a los alimentos y a los medicamentos como base de producción de sustentabilidad de componentes bioactivos. Entonces aquí tenemos una maquinaria en términos de medios de producción estratégicos que contempla el concepto de logística. Ahora, si hablamos de medios de distribución y abastecimiento, tenemos que encuadrarnos principalmente en lo que es servicio de transporte, de allí la ley de la empresa de líneas multimodal argentina, que contempla de manera integral la distribución y el abastecimiento de bienes, y lógicamente las telecomunicaciones que de manera integral contemplan una nueva concepción de logística que en la actualidad se está dando, que se encamina hacia la integración o concentración de este servicio. Es decir, las telecomunicaciones y el transporte están caminando de manera conjunta hacia su integración de cara al 2030 o mitad del siglo XXI. Por otra parte, cuando hablamos también de logística, hablamos de medios de circulación monetaria, y aquí sí se establece lo que es históricamente la concepción de estatización de la banca, pero en los términos que lo establece la logística con su teoría propia, que es el control de los medios de circulación de la moneda. Y lógicamente los medios de circulación de la información, en los términos que nosotros los planteamos, que es el siguiente. La información se divide en tres planos. La información crítica, que es aquella regulada por la Ley de Inteligencia Nacional, que hace a la defensa nacional concretamente. La información pública, que
debe llevar adelante una regulación propia a los efectos de que sea adecuada y veraz, tal como lo indica nuestra Constitución Nacional, su artículo 40, su artículo 40 o 41, y lógicamente la información privada sea o sea de los ciudadanos. Aquí estamos hablando de otro plano. Cuando hablamos de información privada del Estado, estamos hablando de la información que circula entre los organismos centralizados o descentralizados del Estado argentino, de la administración pública o de las empresas del Estado. E inclusive la información que circula en el marco del Poder Judicial, el Poder Legislativo o inclusive... Hay un micrófono encendido. En el marco de la información que circula, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo, en todas las instituciones que componen el Poder Ejecutivo. Y por otra parte, la información privada de los ciudadanos, que también debe llevar adelante la protección del Estado. Y para ello también ha quedado en desuso la Ley de Protección de Datos Personales, porque no lo integra de manera adecuada en los términos del actual, de los actuales componentes tecnológicos que están circulando en la Argentina, y por eso la importancia de una intranet a estos. ¿Por qué hay un micrófono? Fíjate, Mariano, a ver si puedes cerrar el micrófono. Entonces, esta concepción de logística, de control de los medios de producción estratégicos a los efectos de cerrar el ciclo de la segunda, tercera y cuarta revolución industrial, considerando la cuarta, en el marco de la Guerra Fría, la industria tecnológica aeroespacial. Acero, petróleo y tecnología. Medicamentos y alimentos a los efectos de un control productivo de autosustentabilidad en componentes bioactivos. Medios de distribución y abastecimiento, tanto en lo que es transporte y telecomunicaciones, y lo que es control de los medios de circulación monetaria y de la información. Ahora bien, la logística no debe ser un fin en sí mismo, sino que en el marco de la actualidad de la Argentina debe perseguir un objetivo específico a los fines de alcanzar un desarrollo soberano, como es el control del comercio exterior, pero principalmente el control específico del intercambio de mayor escala que existe actualmente en la economía nacional, es sin duda el comercio de trigo, maíz, soja y girasol y sus derivados, que es lo que actualmente mueve aproximadamente, de acuerdo a los datos oficiales, 40.000 millones de dólares todos los años. Entonces allí está el objetivo que debe perseguir el control de la logística y el marco que nosotros debemos darle a la defensa nacional. Esto nos va a permitir posicionarnos de manera fuerte, sólida, en términos geopolíticos a escala mundial. Por dar un ejemplo, en estos términos, la geopolítica rusa, actualmente cuestionada por su incursión bélica, ha orientado sus acciones políticas desde el control del comercio del gas a través de su empresa Gazprom, que posibilitó el despliegue de las fuerzas diplomáticas a los efectos de cumplimentar sus objetivos geopolíticos, que es posicionarse como factor de equilibrio en el centro de Eurasia. Y actualmente, Rusia abastece en un 62% el gas alemán, un 38% el gas de Francia e Italia, de aquellas naciones con mayor peso geopolítico en Europa. Ahora, del mismo modo, en términos geopolíticos, también se ha posicionado en un acuerdo estratégico ruso-chino desde el 2001, pero en el año pasado, en 2021,
cerró el mayor acuerdo de abastecimiento de gas, con aproximadamente 48.000 metros cúbicos de gas de abastecimiento a China por año. Entonces, estamos hablando de cómo una nación, a los efectos de cumplir los objetivos geopolíticos, utiliza el recurso de mayor escala precisamente como instrumento a los efectos de sus objetivos en términos de relaciones internacionales. Mismo caso se podría dar con Venezuela, más allá de el fracaso principalmente que se dio en el marco de la unidad latinoamericana, pero ese era el camino. Lógicamente no ha llevado adelante un proceso de industrialización, pero el control del recurso de mayor peso que posee Venezuela, como es el petróleo, ha permitido que juegue de alguna manera el juego geopolítico a escala mundial. Y del mismo modo, los Estados Unidos, con el control de la industria militar, con el control de la industria petrolera y el control de las rutas marítimas a lo largo y a lo ancho del planeta, ha posibilitado sustentar su poder a nivel mundial, a través de la OTAN y a través del control del sistema dólar como sistema monetario de legitimidad internacional. Entonces, es importante comprender esto porque la concepción de logística que nosotros damos establece un objetivo que es el control del comercio exterior en sus aspectos de mayor escala en términos comerciales, a los efectos de llevar adelante la industrialización del país. Por eso, el trigo, el desarrollo del comercio a través de buques del Estado Nacional, que lleve adelante el comercio del trigo, el maíz, soja y girasol y sus derivados, va a posibilitar de manera clara y sólida un desarrollo industrial interno y, lógicamente, va a posibilitar la reconfiguración demográfica del país y territorial y orientar el proceso hacia un fin de largo plazo que es el cambio de matriz exportadora, principalmente en lo que es aquella tecnología en la cual la Argentina viene desarrollando hace aproximadamente 70 años, como es la industria nuclear, la industria aeroespacial y la posibilidad real de desarrollar conjuntamente con la base que tenemos en industria aeroespacial, el desarrollo de microprocesadores, también a los efectos de llevar adelante la exportación en principio en América Latina y lógicamente extenderla hacia otros territorios del planeta que vamos a ver a medida que avance la exposición cuáles serían los objetivos que nosotros planteamos. Pasamos a la siguiente placa, la cual establece las teorías geopolíticas que nos interesan para comprender la realidad actual y además para comprender cuál es el fundamento teórico que nosotros damos a nuestra teoría geopolítica en la Argentina. Entonces, comprendida la hipótesis de conflicto en el marco de la logística, con objetivos claros en torno al control del comercio exterior en su comercio de escala, a los efectos de industrializar el país y cambiar la matriz exportadora, debemos comprender que las teorías geopolíticas que hoy dominan el orden internacional tienen una concepción clara que se dio a principios del siglo XX a partir del teórico Halford Mackinder, un inglés que ha denominado una concepción interesante, que es la concepción de la región pivot o el corazón continental. ¿Esto qué nos permite comprender? Nos permite comprender el punto de gravedad en el cual se sustenta la geopolítica de expansión de las naciones industrializadas, principalmente con centro en Europa. Nos permite comprender el punto de partida de la estrategia estructural territorial mediante la cual se denomina dicho centro de gravedad. Esto es bajo un sistema de referencia expansionista e imperialista. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay que hacer la salvedad cuando nosotros expliquemos la teoría geopolítica desde la Argentina. Y esto se ha dado como estructura de poder que ha logrado sujetar y erosionar los estados-nación y que actualmente lo están haciendo principalmente
en aquellas naciones desindustrializadas, es decir, sin un factor de escala suficiente como para contrarrestar el avance de los poderes militares con centro en Europa y en Estados Unidos. Entonces Mackinder, en este sentido, determinó que el Estado que logre ocupar el corazón continental euroasiático, con centro principalmente en lo que actualmente es Rusia, precisamente, Moscú, que llamó región pivot o corazón continental, dominaría o controlaría el planeta. Es decir, particularmente dijo, quien gobierne la Europa oriental dominará el corazón continental, y quien domine o gobierne el corazón continental dominará la isla mundial, que es lo que ustedes ven en el gráfico que se denomina Herland. Entonces, hoy, el corazón de esta isla mundial es la Rusia central, es parte de Siberia, o la Asia central, es decir, que es donde su expansión se trasladaría hacia el este y el oeste de este Herland o isla mundial. Es decir que desde la posición de centro de equilibrio en Europa, desde la posición de gravedad del Herland marcada por Mackinder, en concepción, pensemos que Mackinder, un teórico geopolítico de principio del siglo XX, concepción expansionista e imperialista. Esta concepción expansionista e imperialista la llevó adelante la Unión Soviética principalmente hasta la erosión que se vino dando desde la década del 70 hasta la caída del muro de Berlín, pero que luego de la Segunda Guerra Mundial ha logrado una expansión interesante a lo largo de Europa, controlando principalmente lo que es Polonia, controlando como zona de influencia Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria y la Alemania Oriental, y que se ha visto contrarrestada por la planificación de la OTAN, donde se ha posicionado principalmente en lo que ahí en el mapa se denomina Hinterland, o que un teórico geopolítico lo denominó Rimland. Esto es el anillo como zona de circunvalación, en donde se encuentra gran parte de las rutas estratégicas de dominio y penetración en el corazón de Eurasia, el corazón euroasiático. Si nosotros vemos hoy el mapa de las bases militares de la OTAN, vemos que el 70% se encuentran en lo que en este mapa se denomina Hinterland, que es precisamente el control de las rutas estratégicas de dominio, y que actualmente los conflictos bélicos se vienen dando principalmente en dos aspectos importantes. Uno es, como bien dijimos, el control de la OTAN en las rutas estratégicas, esto es, el Cuerno de África, el corazón del ingreso a Europa en el canal de Suez, a través del canal de Suez por Egipto, el Golfo de Edén, ahí en el Cuerno de África, en donde Yemen, Somalia y Djibouti hoy se encuentran bajo conflictos bélicos, comandados y planificados por la OTAN. Y en el norte, es decir, en el corazón del Herland, el conflicto bélico se da en Ucrania, porque Ucrania pretende ser cabecera de puente de lo que actualmente es Rusia, y que la OTAN viene llevando adelante una posición de expansión sobre la zona de frontera geopolítica. Entonces, esto hay que comprenderlo porque es comprender la zona de conflicto y comprender cómo planifica el enemigo el control de los centros estratégicos de acuerdo a su perspectiva geopolítica. El control del Hinterland por parte de la OTAN hoy está posicionado en el Cuerno de África, en el Golfo de Edén, y los conflictos principalmente en el canal que ingresa al Mediterráneo, es decir, el canal que ingresa a Europa. Y el conflicto en el Herland, posicionado desde Rusia, hoy está en la cabeza de puente hacia Europa, que es Ucrania. Entonces allí se dan los dos escenarios de mayor conflicto bélico en el marco de estas teorías geopolíticas, la cual se complementa con la teoría geopolítica planteada por
otro teórico, Alfred Mahan, el cual definió que el centro de gravedad no es continental, sino es marítimo. Es decir, un análisis estratégico desde el potencial marítimo de toda la nación, lógicamente también estableciendo que su perspectiva es expansionista y de control por parte de los Estados Unidos, particularmente por parte de los Estados Unidos como territorio integrado e industrializado militar y con una concepción imperialista. Entonces se centra principalmente la teoría de Alfred Mahan en el poder naval marítimo de los Estados Unidos, su poder económico, y reconfigurando la teoría de Mackinder, pero con centro geopolítico en el mar. Particularmente dijo, quien controla el mar, controla el comercio internacional, y quien controla el comercio internacional, controla la riqueza del planeta y a su vez controlará el mundo. Entonces, esta concepción de control de los mercados externos es la que ha finalmente desarrollado la OTAN en el marco del control euroatlántico y el control de Eurasia a los efectos de llevar el centro de gravedad al mar, al Atlántico, desde la perspectiva de defensa que se planificó en la OTAN, que es precisamente, como bien dijimos, el control del hinterland y de las rutas estratégicas que bordean la planificación geopolítica de Rusia y que siempre ha querido llevar adelante la ruptura de la unidad euroasiática entre Rusia y Alemania, principalmente como centro europeo. Ahora bien, esto es a los efectos principalmente de comprender cuáles son las teorías geopolíticas de expansión y de proyección imperialista que se da en el marco de los conflictos europeos, en el marco de los conflictos asiáticos y, lógicamente, impulsados y planificados también desde los Estados Unidos. Entonces, mientras estas concepciones teóricas geopolíticas tienen una fuerza centrífuga, es decir, de expansión territorial, nosotros tenemos que ir hacia nuestra concepción geopolítica, que es la siguiente placa, por favor, Mariano, en donde la fuerza ya no es centrífuga, sino que es centrípeta, que es de integración, en donde debemos posicionar el corazón de la Argentina, precisamente, en Tierra del Fuego. Es decir, la concepción de la Argentina hoy es claramente la desintegración y la fragmentación de nuestro territorio. Ahora, la isla de Tierra del Fuego, desde nuestra visión, desde nuestra cosmovisión, como pivot geopolítico de integración territorial, posibilita el desarrollo geográfico y el potencial político de lo que aquí se denomina hinterland o territorio creciente industrial, el creciente interior industrial, o el creciente interior científico regional. Ya vamos a ver particularmente de qué se trata cada uno de estos. Ahora bien, si nosotros planificamos desde Tierra del Fuego, hacia el norte vemos al continente americano en su conexión con la Patagonia Argentina, que desde la perspectiva que nosotros impulsamos desde esta nueva cosmovisión, es precisamente el territorio de mayor riqueza natural, biodiversidad, reserva ictícola, minera, hidrocarburífera y espacial que actualmente posee la Argentina, inclusive nos animamos a decir que es reserva mundial de todos estos aspectos naturales. Con lo cual, el hecho de plantear el proyecto de industrialización de la Patagonia desde el centro geopolítico que es Tierra del Fuego, deviene claro que el camino que actualmente debemos avanzar es hacia el centro geográfico de la Argentina, que es precisamente la isla de Tierra del Fuego, desde un hinterland o un interior creciente industrial. Ahora bien, si nosotros miramos al sur, vemos que nuestra isla de Tierra del Fuego se vincula directamente con la Antártida Argentina. Esto es como conexión directa
con la denominada Tierra de San Martín, península antártica, en el cual se encuentran casi el 50% de las bases permanentes antárticas, porque es el territorio de mayor habitabilidad a lo largo del año, es decir, tanto en verano como en invierno, principalmente, es habitable. De allí que se encuentra cerca del 50% de las bases antárticas. Es decir, que hoy Ushuaia se constituye como cabeza de puente principal en el planeta Tierra de la Antártida, del continente antártico, principalmente porque se vincula con la península antártica, en detrimento de otras cabezas de puente o otras puertas de entrada, como puede ser en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudáfrica y en Chile, en Punta Arenas o Puerto Morris, que tiene que bordear las islas del oeste chileno. Ahora, por otra parte, nuestra isla de Tierra del Fuego se vincula con rutas estratégicas de conexión bioceánica, es decir, con el Estrecho de Magallanes, se vincula tanto hacia el Pacífico como hacia el océano, pues como hacia el Atlántico y en su circulación hacia el Océano Índico, como también el pasaje de Drake se vincula también hacia el Índico en su vinculación con los continentes del sur del planeta. Entonces, la Argentina desde la centralidad patagónica hoy puede presentar un rápido acceso, en este sentido, si nosotros orientamos la perspectiva geopolítica hacia el este, un rápido acceso al mar como nexo de vinculación comercial latinoamericana. Esto es con las regiones, principalmente de África, de Medio Oriente, que son regiones con semejanzas económicas, tanto en términos de PBI, como en términos, en algunos aspectos, de calidad de vida. Entonces, estamos hablando que aproximadamente África presenta, contemplando lógicamente a las dos mayores naciones latinoamericanas, que es Brasil y México, África presenta aproximadamente un 55% del PBI latinoamericano, y Medio Oriente aproximadamente el 75% del PBI latinoamericano. Es decir, hay alguna equivalencia en términos económicos, en términos productivos, con lo cual poder llevar adelante acuerdos comerciales de manera recíproca y equilibrada. Entonces, de esta forma nosotros proyectamos un reordenamiento del sistema de comercio latinoamericano, principalmente con perspectiva geopolítica de unidad continental con las naciones del sur del planeta, y que nos va a permitir también un control de la logística, de la distribución y el abastecimiento de bienes también en el marco de la defensa nacional. Hoy América Latina representa aproximadamente un 5.6% del comercio mundial y un 7.5% de la producción mundial, con lo cual su factor de escala es sumamente bajo como para plantear políticas autónomas en términos geopolíticos. De ahí la necesidad de reconfigurar el sistema comercial latinoamericano e impulsar a los puertos patagónicos con centro en Tierra del Fuego, o como centro neurálgico del sistema comercial en los puertos de aguas profundas, a los efectos de desarrollar una mayor escala en términos comerciales y en términos de productividad e integración continental o regional con otras regiones más allá de Latinoamérica. Entonces, esta actividad regional va a permitir establecer nuevas rutas y un sistema de defensa vinculado a ellas. Por ejemplo, el desarrollo de la corriente como ruta estratégica, la corriente Atlántico Sur hasta Cabo Buena Esperanza en África, permite desembocar en los puertos estratégicos africanos y desembocar en el Océano Índico continuando hacia Medio Oriente o China. Este sistema de vinculación rompe la geopolítica de las multinacionales, con control en Centroamérica, en el Canal de Panamá, y vinculación directa con las rutas marítimas eurocéntricas. Entonces, de esta forma, la integración desde Tierra del Fuego, desde nuestro Herland, como pivot de integración
bicontinental y de conexión bioceánica permite determinar un teatro de operaciones con centro de gravedad en la propia isla y además planificar la integración del país y su industrialización con centro en la Patagonia y planificar el desarrollo continental científico con centro en la Antártida. Por eso nosotros hemos establecido, tal como lo han establecido los teóricos europeos, los teóricos británicos. Hay un micrófono prendido. Sinceramente, bueno, tal como lo han determinado los teóricos británicos y norteamericanos, su concepción geopolítica. Bueno, nosotros determinamos nuestra concepción geopolítica, que es la siguiente. Si se fortalece la estructura aeronaval de la isla de Tierra del Fuego, se la blindará frente a actos externos disruptivos. Si no existen fuerzas disruptivas de fragmentación, se logrará integrar la nación bicontinental y se integrará la nación bicontinental desde la propia Tierra del Fuego como centro geopolítico de conexión regional con la Antártida. ¿Qué es lo que nos dice esto? Lo que nos indica es que la Argentina, desde el Plan Larkin 1959 en adelante, viene siendo sometida frente a fuerzas disruptivas de fragmentación y desvinculación territorial. De allí la necesidad de blindar a Tierra del Fuego como cabecera de puente y de llevar adelante la conexión bicontinental tanto con América como con la Antártida. Esto es sumamente importante comprenderlo porque es comprender cómo ha operado el enemigo desde el golpe del 55 en adelante y desde el Plan Larkin en 1959, cómo ha llevado adelante el control de nuestra logística, fragmentando el territorio en 3 partes. Pasamos a la siguiente placa. Entonces aquí vemos, se fragmentó el territorio en 3 partes. Desde el paralelo 40 hacia el norte, el control ha sido claro y ha sido llevado adelante por las corporaciones del comercio exterior que se han consolidado principalmente a principios del siglo XXI, luego de la estructura jurídica que se le dio en la década del 90 con el sistema de Mercosur, con el desarrollo del paquete tecnológico en la producción transgénica, con el desarrollo del sistema de acopio a través de los silobolsas, y todo el control del río Paraná que se vino dando a lo largo de las sucesivas décadas, desde la década del 90 en adelante. ¿Esto qué ha posibilitado? Ha posibilitado el control de las multinacionales, de toda la cuenca del Plata, que nace en nuestros puertos linderos al río Paraná, que barre con todo el complejo sojero sudamericano, tanto en Uruguay como en la Argentina, como en Paraguay, y principalmente en Brasil, y que desemboca en el sur, en el centro sur de Brasil, que es el Mato Grosso, como puerto fluvial de los más importantes del planeta, e inclusive sigue su ruta, en algunos casos, hacia el puerto de Manaos, y hay que contemplar que la ruta, la ruta sojera latinoamericana pasa por Asunción. Asunción es el tercer puerto fluvial más importante del planeta, y puede llegar a desembocar en el puerto de Manaos. El puerto de Manaos es el puerto fluvial más importante del planeta, con lo cual esto nos da una perspectiva de la escala que mueve América Latina en términos de exportación, tanto de soja, maíz, trigo, girasol y sus derivados.
y que precisamente ha sido el control de las multinacionales desde el paralelo 40 en la Argentina hacia el norte. Cuando veamos la parte de logística que va a explicar Pablo Casal, esto lo vamos a ver en detalle y vamos a ver particularmente dónde opera, cómo opera y cuál es el control logístico de manera más específica que tienen las multinacionales y cuál es la proyección en términos de zonas francas y demás. Entonces, la fragmentación se dio claramente desde el paralelo 40 hacia el norte, desde el paralelo 40 hacia el sur hasta el paralelo 50. La proyección geopolítica ha sido el despoblamiento de la Patagonia, su aislamiento respecto de la llanura pampeana, y esto se ve claro con el plan Larkin y la desvinculación ferroviaria que se dio de esta región, de la región patagónica, respecto de las demás regiones del territorio, en donde un 30% de la red ferroviaria fue desmantelada, donde se pasó a desguace todas las locomotoras a vapor, y se planificó el sistema de importación de material automotriz, principalmente del centro industrial, del cinturón industrial norteamericano, principalmente con centro en Detroit, en el norte, en el noroeste de su país. Entonces, el aislamiento de la Patagonia hoy se ve claramente, en donde aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados que contempla la región patagónica vive solo el 5% de la población. Es decir, la Argentina, que tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados de superficie continental americana, 1 millón de esos 2.800.000 es Patagonia, y allí vive solamente el 5% de la población. Entonces, por eso, para nosotros, la Patagonia pasa a ser también, más allá de sus características naturales, un centro de industrialización a los efectos de llevar adelante la política de defensa en términos de poblamiento y equilibrio demográfico. Nosotros hoy tenemos el conflicto Malvinas al este de nuestro territorio, al este de nuestro territorio continental americano, en donde la política, lejos de ser la integración, lo que nosotros estamos impulsando es la desvinculación y el aislamiento logístico de las Islas Malvinas, principalmente con el objetivo de hacerle caro la autosustentación o el autofinanciamiento a Inglaterra a 13.000 kilómetros de distancia de las islas. Hoy las Islas Malvinas se autofinancian gracias a la venta ilegal de licencias pesqueras, que principalmente llevan adelante mediante la venta a buques chinos, coreanos y taiwaneses que cruzan el estrecho de Magallanes. De allí la necesidad de blindar Tierra del Fuego también, a los efectos de llevar adelante una planificación desde la logística. La logística abarca toda la hipótesis de conflicto de la Argentina, y sobre todo en Malvinas, desde la logística a los efectos de aislarla y desvincularla del continente y de las rutas estratégicas. Entonces esto es importante también desde la perspectiva de Tierra del Fuego, principalmente, y desde la perspectiva del hinterland en la Patagonia Argentina. Entonces tenemos la fragmentación del paralelo 40 hacia el norte, del paralelo 40 hacia el paralelo 50, despoblamiento, y desde el paralelo 50 hacia el polo sur, lo que se ha venido dando es la atomización del territorio, desvinculando a Tierra del Fuego con el continente americano y desvinculando a Tierra del Fuego con el continente antártico. Esto es claro porque la ley actualmente vigente 26.776 de conexión, que ordena la conexión e integración territorial de Tierra del Fuego con Santa Cruz, no solo que hace 9 años que se aprobó, que está reglamentada y que no se ejecutó, sino que además este proyecto político viene desde la década del 70. Entonces es clara las maniobras del Foreign Office inglés en términos de desvincular a Tierra del Fuego del continente americano
y que también se ha visto en los términos de los acuerdos de Madrid en 1989 y 1990, en donde precisamente se impulsó el control del Atlántico Sur y el control de la pesca en todo nuestro Atlántico, precisamente por parte de Inglaterra, a través de acuerdos de reciprocidad, que en definitiva únicamente favoreció, lógicamente, a los británicos. Esto también se vio, la política de atomización de Tierra del Fuego respecto del continente americano y antártico, cuando en la década del 90 se reconfiguró su carácter aeronaval y se lo estableció como la mayor puerta de ingreso a la Antártida en términos turísticos. ¿Esto qué hizo? Esto rompió la concepción aeronaval establecida en 1949 por el general Perón, en donde no solo creó la base Ushuaia, sino también la base Río Grande, y le dio un carácter de defensa nacional, sino que también rompió su concepción científica establecida por el premio Nobel Bernardo Hussein, que en 1969 creó el Centro Austral de Investigaciones Científicas, el CADIC, que actualmente sigue vigente, está en pie, pero no tiene la concepción, se desnaturalizó el proyecto de la Ushuaia con carácter científico y de desarrollo regional en términos de su vinculación con la Antártida. Entonces hoy la Ushuaia turística abastece aproximadamente al 90% de los cruceros comerciales que van a la Antártida. Entonces esto es claro verlo, porque se ha reconfigurado su carácter aeronaval y científico y se lo ha establecido como mero territorio de puerta de ingreso comercial turística a la Antártida, y que también en términos de defensa de respecto de nuestras Islas Malvinas, hay que contemplar que mientras las licencias pesqueras ilegales abastecen en un 60% el PBI de las islas, el turismo, que toca Puerto Argentino Patagónico, toca Puerto de Ushuaia, también toca Puerto de Malvinas, y abastece en términos turísticos a las Islas Malvinas en un 9% de su Producto Bruto Interno. Con lo cual, la logística de desvinculación del continente y de bloqueo marítimo también se impulsa en términos turísticos. Entonces, la política es clara. Si un crucero toca puerto argentino, patagónico, no puede tocar puerto en Malvinas. Pasamos a la siguiente placa. Habíamos hablado que nuestra política, en términos de integración bicontinental, se conecta desde la isla de Tierra del Fuego al norte, con lo ordenado en la ley 26.776, es decir, lo que ordena la ley 26.776 son 2 buques portarrodantes en el orden de la mínima distancia, establece su artículo número 5. El orden de la mínima distancia en términos de defensa nacional, en términos geopolíticos, es Cabo Vírgenes, Cabo Espíritu Santo, en la boca del Estrecho de Magallanes, como bien se dijo, a los efectos de controlar las rutas marítimas y a los efectos de llevar adelante un control directo de lo que es aquellos buques pesqueros ilegales, aquellos buques piratas que ingresan por el Estrecho de Magallanes, principalmente de Corea, Taiwán y China, y que desguazan nuestros recursos ictícolas, que operan tanto en la milla 200 como en las millas controladas por el gobierno ilegal Malvinas. La milla 200 es el territorio hasta el cual llega la zona económica exclusiva, que es el territorio, la zona económica exclusiva es la superficie marítima legalmente establecida por Naciones Unidas, por las normativas internacionales, en las cuales se puede explotar los recursos tanto de la plataforma continental como los recursos marinos. Ahora bien, si Tierra del Fuego es el pivot de integración bicontinental, hacia el norte se vincula con Santa Cruz y hacia el sur se debe vincular con la Antártida. Ahora, ¿qué política nosotros impulsamos respecto de la Antártida?
a los efectos de llevar adelante una política de defensa nacional, pero principalmente desde una perspectiva regional. Nosotros lo que tenemos actualmente es una Antártida latinoamericana, delimitada entre el paralelo 90 grados sur, desde el paralelo 90 grados, perdón, desde los meridianos 90 grados oeste y 24 grados oeste y el paralelo 60 grados sur y el polo sur, que es lo que en el gráfico se ve en rojo, se ve, perdón, en negro. Entonces, ahí tenemos las delimitaciones de la Antártida latinoamericana. 90 grados, meridiano 90 grados oeste y 24 grados oeste, y el paralelo 60 grados sur y el polo sur. Lo que existe actualmente son 13 bases permanentes que operan, que se opera desde la Argentina 6, 5 en Chile, una en Brasil y una en Uruguay, y con una población de poco más de 400 personas en verano y con una presencia ininterrumpida por más de 115 años. Es decir, que hay operaciones antárticas con legitimidad histórica y con permanencia ininterrumpida por más de un siglo. Ahora bien, nosotros tenemos que contemplar que en el año 2041 finaliza el Tratado Antártico. Esto implica que efectivamente desde nuestra concepción jurídica, los 12 estados signatarios originales debieran dirimir aquello que el Tratado Antártico establece un paraguas en el cual no se discute hasta su finalización, que es la titularidad del territorio. Lógicamente que en cuanto al territorio antártico argentino, es claro que desde el paralelo 74, desde el meridiano 74 grados oeste y el meridiano 25 grados oeste, es territorio argentino, no solo por términos históricos, sino también por proyección geográfica, geopolítica, desde el punto de vista de la continuidad de la cordillera de los Andes, como una continuidad geográfica que se vincula directamente con la península antártica, sino también por su derecho de lo que se denomina el animus dominis, que es el ánimo de dominio del territorio. Ahora bien, hay que contemplar que tanto Inglaterra como Chile pretenden, Inglaterra pretenden un control del 100% de nuestra Antártida, y los chilenos pretenden un control del 40% de nuestra Antártida. Con lo cual, siendo tanto Argentina, Chile, Inglaterra y Gran Bretaña, estados signatarios, vamos directamente a un conflicto, el cual, desde Social 21, pretendemos que se dirima de manera regional a partir de la integración de las 33 naciones que componen la CELAC en lo que nosotros denominamos una supranación. Una supranación antártica latinoamericana que se integra a partir de un proyecto científico corporativo regional en donde 33 institutos antárticos de las 33 naciones que componen la CELAC sean parte del proyecto científico, y en donde particularmente el conflicto con Chile sea dirimido en los términos que estableció el acuerdo Perón-Ibáñez del Campo, que es un cogobierno sobre aquel territorio en el cual se superponen las pretensiones, y un acuerdo conjunto de reciprocidad y de reciprocidad y de reconocimiento, perdón, sobre los territorios en el cual no se superponen las pretensiones. ¿Esto qué va a facilitar? Va a facilitar romper la geopolítica que actualmente vienen llevando adelante los británicos con mucho más fuerza en el año 2016, de acuerdo y cooperación entre Gran Bretaña y Chile. ¿Y esto cómo se vio? En el año 2016, mientras nuestra canciller Malcorra llevaba adelante operaciones políticas a los efectos de establecer un cargo político en Naciones Unidas, tanto Chile como Inglaterra llevaron adelante un acuerdo de cooperación mutua
en donde se vio reflejado principalmente el año pasado, donde Inglaterra está construyendo ya el puente geopolítico de vinculación logística entre Malvinas, puente ilegal, ¿no? De vinculación logístico entre Malvinas y la Antártida, y Chile pretende cortar el puente logístico entre Ushuaia y la Antártida. Es decir, hay una pinza que se está pretendiendo llevar adelante a los efectos de desvincular a la Argentina de su vinculación precisamente con la Antártida. Esto último, el decreto chileno es precisamente el control sobre una extensión que va más allá de los acuerdos de 1988 y el tratado de 1800 en el siglo XIX, que delimitaba precisamente la soberanía respecto del océano Atlántico y del océano Pacífico, tanto de Chile como de la Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, Chile mostró su proyección territorial y se come la porción precisamente de integración entre Ushuaia y la península antártica. Entonces, considerando esto, es importante establecer este orden geopolítico a los efectos de llevar adelante una supranación que nos logre integrar como región y que nos logre principalmente, en estos términos, llevar adelante una política de defensa regional. Porque si bien el objetivo es la integración a partir de una corporación científica latinoamericana, que integre las 33 naciones de la CELAC, el objetivo de la supranación implica la delegación por parte de las naciones latinoamericanas hacia esta estructura superior, pero en términos de defensa, lo cual implicaría que la región latinoamericana llevaría adelante operaciones de defensa y un sistema de armas propio de defensa del Atlántico Sur, del Pacífico Sur, de la Antártida y de las operaciones que tanto la OTAN a través de Malvinas pretenden llevar adelante como control de nuestro territorio, de nuestro continente latinoamericano y particularmente de nuestro continente argentino, que es la Antártida. Entonces estamos hablando que no solo el proyecto integraría a las naciones en función de una política científica, sino que integraría a las naciones en función de una supranación con perspectiva de defensa nacional. Entonces, ¿hasta aquí qué vimos? Vimos la logística como hipótesis de conflicto, en su perspectiva, en las áreas que nosotros establecemos, que es la de control de los bienes estratégicos, tanto en lo que es producción de acero, petróleo y metalmecánica, a los efectos de cerrar el ciclo de la segunda y tercera revolución industrial, de control de la tecnología en términos de telecomunicaciones, a los efectos de cerrar el ciclo de la cuarta revolución industrial. Estas revoluciones industriales han sido cercenadas desde el golpe del 55 en adelante, donde no solo se desmanteló el complejo industrial, sino que también se desmanteló el complejo tecnológico argentino. Entonces, para ingresar al mundo de la revolución digital, es necesario cerrar el ciclo de la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial, porque si no, las consecuencias van a ser catastróficas en términos de abastecimiento de empleo y de subordinación tecnológica e industrial. La logística en términos de distribución y abastecimiento de bienes, con centro en el transporte y con centro en las telecomunicaciones. Lo que se observa actualmente es que estos dos ámbitos estratégicos van hacia su concentración, hacia su integración, como ha venido sucediendo con todos los ciclos del sistema capitalista que tiende a la concentración y a la hegemonía de las actividades estratégicas. Entonces, el transporte y las telecomunicaciones, lo que se observa es que van hacia su concentración, de ahí la necesidad también de concentrar en términos logísticos a través del Estado. Por otra parte, el control de la circulación monetaria
y el control de la circulación de la información en los términos que ya establecimos. Un segundo punto estratégico que se vio es las teorías geopolíticas, tanto en el centro euroasiático, donde el Herland es el corazón euroasiático de vinculación, como cabeza de puente tanto desde Rusia hacia Europa como desde Rusia hacia China. Hoy es el conflicto en Ucrania, que es precisamente la cabeza de puente, como zona de frontera de Rusia hacia China, hacia Europa. Pero también se vio la política OTAN en el control euroasiático a través del Rimland, o lo que se denomina Hinterland, y el control de las rutas estratégicas que allí se bordea, y el control con centro de gravedad en el mar territorial desde la teoría establecida por Mahan, donde la expansión comercial es la principal fuente como el principal factor expansionista e imperialista, a partir del control de los mercados externos y a partir del control de la defensa en términos que la propia OTAN lo establece, euroatlántico. Ahora, desde nuestra perspectiva, Tierra del Fuego es el corazón de la Argentina porque se vincula de manera directa tanto hacia el norte con Santa Cruz como hacia el sur con la Antártida, es decir, un factor de integración bicontinental y un factor de conexión bioceánica tanto hacia el Pacífico como hacia el Atlántico, y de vinculación oceánica con las regiones del sur del planeta, sean África, sea Medio Oriente o el sudeste asiático. Lo que se vio actualmente es la fragmentación territorial del país en tres partes, tanto del paralelo 40 hacia el norte, hacia Brasil, control de las multinacionales, del paralelo 40 hacia el 50, despoblamiento, y del paralelo 50 hacia el polo sur, atomización y desvinculación de Tierra del Fuego con el continente americano y antártico. Por ello, así, un aspecto importante es la diferencia entre cabeza de puente y puerta de ingreso. La cabeza de puente implica el blindar militarmente a la isla de Tierra del Fuego y el poder posicionarla de manera sólida como conexión bicontinental. Hoy se establece en algunos lugares, en algunos sectores del gobierno, la quieren establecer como puerta de ingreso a la Antártida, pero al no estar blindada, al no estar fortalecida de manera militar y de manera sólida, integrada al continente americano, esto va a facilitar que multinacionales, que naciones como China, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, utilicen nuestro territorio como puerta de ingreso propia, estableciendo a Ushuaia como puerto multinacional de ingreso a la Antártida. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y por último vimos la integración territorial con el continente americano. Lo que resta es analizar precisamente de qué manera nosotros, y ya cerramos, de qué manera nosotros impulsamos esta política de blindaje de Tierra del Fuego y de control de la propia isla, tanto militar como logístico. Para ello nosotros establecemos tres bases de importancia. En principio, la base Espíritu Santo, a crearse en la boca del Estrecho de Magallanes, debe constituirse indudablemente como la cabeza de puente la cabeza de puente al continente americano, a los efectos de blindar el ingreso de naves desde el Océano Pacífico al Atlántico, y llevar adelante la vigilancia de las embarcaciones que transitan de manera permanente, es decir, tanto aquellas embarcaciones piratas como aquellas embarcaciones que legalmente ingresan al territorio, al pabellón nacional. Entonces, de ahí la necesidad de llevar adelante una conexión comunicacional entre Cabo Espíritu Santo, en la boca del Estrecho de Magallanes, del lado de Tierra del Fuego, con la central de operaciones y adiestramiento de la Armada en Puerto Belgrano, la central del Comando Naval de Tránsito y la creación de un apostadero naval
que actualmente existe y está despoblado en Puerto Parry, en la isla de los Estados. Entonces, esta comunicación integral permitiría una comunicación centralizada de enlaces de información, tanto de buques pesqueros como de buques piratas o buques no autorizados. Por otra parte, la reconfiguración de la base en Río Grande, la que se denomina Pioneros Aeronavales del Polo Sur, a los efectos de llevar adelante el desarrollo industrial naval en la bahía de San Sebastián, a través de un astillero que debiera desarrollarse, e impulsar el control de todas las operaciones antárticas que de allí se lleven adelante principalmente desde Ushuaia. Es decir, como base naval de complemento a las operaciones antárticas que lleve adelante, operaciones antárticas y operaciones marítimas que se lleven adelante a través de Ushuaia. Y Ushuaia, la base naval Ushuaia, como principal base en Tierra del Fuego, de conexión continental con la Antártida, reconfigurarla en términos de lo que ya dijimos, dejar de lado, o por lo menos llevar adelante una política de desarrollo de conexión antártica entre la base Ushuaia, península antártica, y empezar a apaciguar todo lo que es el transporte de cruceros turísticos para darle una nueva reconfiguración a la isla en términos militares y poder blindarla. Por último, terminamos con la frase que ya se dijo en términos geopolíticos, pero que es clara a los efectos de poder comprender cuál es la perspectiva que nosotros damos. Si se fortalece la estructura aeronaval de la isla de Tierra del Fuego, se la blindará frente a actos externos disruptivos. Si no existen fuerzas externas de fragmentación, se integrará la nación bicontinental, y si se integra la nación bicontinental, Tierra del Fuego será el pivot geopolítico de conexión regional americana con la Antártida. Entonces, esta frase es la que resume en definitiva la política que nosotros impulsamos y que tiene su vinculación con la ELMA 21, las rutas ferroviarias tanto paralelo a la ruta 40 como a la ruta 3 atlántica, y que desembocan precisamente en el Estrecho de Magallanes.